me gustaría saber un poco cómo tú entrelazas estos dos conceptos, ¿no? De la experiencia de empleado con la experiencia de cliente, cómo lo enfocas desde IZO. Cuéntanos un poco cuál es tu visión actual de tu trabajo. Hay una cosa que hablamos mucho en IZO que nos preguntan qué fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Primero hay que trabajar en experiencia de cliente o en empleado, las dos cosas a la vez. Yo creo que la experiencia de cliente ayuda a meterle gasolina a la experiencia de empleado, porque en el momento que empiezas a correlacionarlo con el negocio en un sitio donde las direcciones generales ya están, que es el impacto de los clientes en el negocio, es mucho más fácil defender esas inversiones. Bueno, hola Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime. Pues nada, oye, encantado de tenerte por aquí. Tenemos a la responsable de experiencia de empleado en IZO, que es una consultora súper chula, cuando nada más descubrí te escribí porque me encantó. Creo que tienes un punto de vista súper interesante respecto a la experiencia de empleado, hasta tal punto que el otro día leí en un post tuyo en LinkedIn que diseñaste hasta un Customer Experience de tu boda, lo cual dije, madre mía, vale, con esta chica tengo que hablar, seguro, porque si entrelaza el mundo de recursos humanos con el mundo de la experiencia de cliente para ver cómo combinarlos y trabajar entrelazando estos dos mundos, creo que el punto de vista que las empresas ahora mismo tienen de este tema es muy interesante, y me gustaría saber un poco cómo tú entrelazas estos dos conceptos, ¿no? De la experiencia de empleado con la experiencia de cliente, cómo lo enfocas desde IZO. Cuéntanos un poco cuál es tu visión actual de tu trabajo. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime y Shakers, por la invitación para hablar de algo que yo creo que está en boca de todos, ¿no? Sobre todo después de la pandemia, que es la experiencia de empleado y cómo llega Elisa López, ¿no? A la experiencia de empleado, ¿no? Todo empieza en el mundo de la experiencia de cliente. Yo descubro, pues allá por 2008, 2009 en Holanda, un libro que se llama The Experience Economy, ¿no? Y en este libro te empieza a hablar de que las personas, lo que buscamos es que las compañías verdaderamente nos vinculen con cosas más allá de los productos o servicios, ¿no? Que queremos que nos hagan vivir experiencias relevantes en el día a día de nuestra vida, ¿no? De ahí empiezo a descubrir el mundillo de la experiencia de cliente, lo vinculo mucho con el mundo del marketing, termino trabajando 5 años en el grupo L'Oréal. Yo conocía las herramientas tradicionales del marketing y conocía las herramientas de la experiencia de cliente, y de alguna manera me daba cuenta que no estábamos trabajando en esa experiencia de cliente genuina en la que yo creía, ¿no? Y que descubrí en ese manual. A partir de ahí me lío la manta a la cabeza, me cojo una excedencia sin sueldo, me hago una tesis doctoral de esto de la experiencia de cliente, en aquel momento aplicado al mundo online, y cuando termino esto decido dedicarme de lleno a esto de la experiencia de cliente. Empiezo a buscar en Google, empiezo a mirar en Internet, esto parece que lo trabajan consultoras. Yo además decía, esto de las consultoras es esos sitios donde trabajas muchas horas y vives muy mal, ¿no? Yo odiaba de la idea de vincularme a una consultora, pero dije, bueno, si la experiencia de cliente se trabaja aquí, tendremos que explorar. Nunca se me olvidará la primera entrevista con mi jefe, el actual CEO de IZO España, ¿no? En la que me dijo, Elisa, esto no es una consultora normal, aquí tenemos jornada intensiva y tenemos la mala costumbre de intentar salir a las 6 de la tarde, salvo que haya alguna entregable puntual. Y entonces dije, este tipo de consultora no sabía que existía, me voy a vincular a ella. Empiezo a trabajar en IZO en experiencia de cliente, y al final esto va de entender a las personas con unas herramientas que nacen en IDEO, el Human Center Design, en Silicon Valley, etcétera. Y empieza en el mundo del cliente porque es más fácil ver el retorno, yo creo, en el negocio, en el mundo del cliente, ¿no? Pero nos olvidamos que son metodologías que van de entender a las personas y de diseñar con las personas, ¿no? Uh-huh. Es en ese momento cuando conectamos con el mundo de la experiencia de empleado, empezamos a trabajar pues, en el año 2015 en el mundo de la experiencia de empleado y aplicar esas herramientas comunes de diseño centrado en las personas, pero para unas personas que tienen una vinculación mucho más relevante con las compañías, porque no dejan de tirarse más de un tercio de su vida vinculados en interacciones con estas compañías que les emplean, ¿no? Y es ahí cuando conecto el mundo del cliente y el mundo del empleado, me empiezo a notar un propósito mucho más relevante en la parte de empleado, precisamente por esto, por el tiempo y el volumen de la interacción y el negocio, y entonces empiezo a decir, oye, si estas cosas que aplicamos en cliente pueden aplicarse en empleado, vamos a trabajarlo de esta forma y vamos a capitalizar también sobre cuáles son las diferencias y cómo podemos trabajarlas para un poco que la velocidad en el diseño centrado en las personas que había tenido el mundo del cliente fuera compasado uh-huh. también en el corazón del negocio, que no dejan de ser los empleados. Vale, entonces por lo que entiendo, tu propósito lo conectas cuando descubres que lo que llevas haciendo toda tu vida, que era entender y trabajar y acelerar todo el proceso de cómo las compañías analizaban la experiencia con los empleados, con el Customer Journey y con todos esos ejercicios que todos hemos trabajado ya cientos de veces y que las empresas llevan trabajando
trabajando desde hace años a nivel de transformación digital, que es todos esos puntos de contacto, experiencia con los clientes, y de repente tú lo transformas en tu cabeza y dices, joder, podemos aplicar todos estos mismos conceptos hacia la experiencia con los empleados para diseñar y mejorar toda esta experiencia con los empleados y ver cómo podemos transformarla para que las compañías se basen en esos empleados, ¿no? Eso es. Y un poco, a mí lo que me llama mucho la atención, Elisa, de tu punto de vista, al final nos escuchan muchos managers que lideran equipos, ¿no? Sí, que manejan equipos de personas, desde directores de recursos humanos, founders, directores de tecnología, que están constantemente, pues haciéndose preguntas, ¿no? Uh-huh. Y muchas de las preguntas que se hacen es, oye, ¿cómo puedo seguir mejorando lo que hace mi negocio a través de seguir mejorando la experiencia del talento y de las personas que trabajan para este negocio, ¿no? Que, como tú dices, son fundamentales. En ese sentido, Elisa, tú cuando empiezas a trabajar en esto, ¿cuáles son las bases, ¿no? ¿Cómo empiezas tú a enfocar el diseño de la experiencia a los empleados? ¿Por qué es relevante? ¿Cómo coge relevancia desde una perspectiva de recursos humanos el invertir en la experiencia de tus empleados para que una empresa pues crezca o tenga KPIs, como me hablabas, ¿no? De performance o de rendimiento? ¿Cómo vinculas estos dos mundos? Mira, me gusta mucho este planteamiento y que hayas mencionado la palabra invertir, ¿no? Y la palabra cómo conectar esto, porque al final las decisiones en las compañías no deja de tomarlas normalmente un cuerpo más o menos centralizado, descentralizado, directivo, ¿no? Y este equipo directivo tiene el primer foco en generar negocio para las compañías, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar desde IZO en esta parte, lo primero que nos dimos cuenta es que en los propios proyectos de experiencia de cliente, al principio hacíamos una capa muy fuerte de hablar con empleados y nos dábamos cuenta que terminaba siendo una catarsis de los empleados de por qué no pueden entregar una mejor experiencia de cliente hablando de sus propias frustraciones, ¿no? De ahí empezamos a conectar, como te comentaba, que la metodología puede ser común, pero empezamos a pensar en cómo podemos correlacionar estos dos mundos y encontrar indicadores, ¿no? Porque yo creo que a mí de verdad que los directores de recursos y directoras de recursos humanos me parecen verdaderos héroes, ¿no? Porque han tenido que defender que las personas son el corazón del negocio cuando muchas veces se les relega a una tarea secundaria o a un perfil administrativo. El otro día me sorprendía en una convención que decía una ponente, yo soy de las afortunadas de recursos humanos que tengo un asiento, una silla en el comité de dirección, ¿no? A mí eso me parecía inaudito, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser que algo tan importante? Y entonces, rascando, yendo para atrás, dije, claro, es que para un director o una directora general yo solo le hablo de rotación, le hablo de absentismo, pero no le estoy hablando de productividad, de impacto en la experiencia de cliente o en la recomendación de clientes que generan nuevo negocio o que compran más productos. Sin embargo, si soy capaz de empezar a trabajar con las mismas metodologías, empiezo a encontrar que las personas tienen una cara y una cruz como empleados o como clientes y empiezo a poder encontrar indicadores que correlacionen ambos mundos y que demuestren que invertir en los empleados realmente tiene un retorno en el negocio, ¿no? Porque seamos realistas, ¿no? Todos podemos decir queremos tener empleados felices, ¿no? Y somos todos como muy altruistas, pero a la hora de la verdad las empresas lo que necesitan es demostrar el negocio. Entonces, si dices, se me van a ir tantos empleados, pero no demuestro cuántos euros me va a suponer que se me vayan tantos empleados, no estoy trabajando de manera real. Sin embargo, si empezamos a ver, hay un proyecto muy interesante donde lo vimos, ¿no? Trabajamos con un gran banco nacional y trabajamos en el segmento de banca privada, gente de muchísimo dinero. Hicimos un Customer Journey en el que por arriba salía la experiencia que tenía el cliente y pintamos una línea debajo de lo que vivía el empleado, en este caso el contacto directo, que era el gestor, el propio gestor de banca privada. Y lo que vimos era que había curvas donde estaba súper alta la experiencia del cliente y sin embargo el empleado, el gestor, tenía un desgaste brutal. ¿Por qué? Porque tenía que hacer 1000 trámites, las herramientas no le funcionaban, no tenía la información accesible ni ayuda por parte de otros departamentos y al final estaba asumiendo todo ese desgaste que estaba impactando negativamente en su experiencia de empleado, pero lo estaba tapando de cara al cliente. Eso llega a un momento que salta por los aires. Y llega un momento que esos gestores de banca privada deciden desvincularse de este gran banco, claro, y se llevan a clientes de mucho dinero, ¿no? Claro. Y es ahí cuando nos ponemos a llorar. Pero si empezamos a trabajar en estos dos mundos, hay una cosa que hablamos mucho en IZO que nos preguntan qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no?
Es primero hay que trabajar en experiencia de cliente o en empleado, las dos cosas a la vez. Yo creo que la experiencia de cliente ayuda a meterle gasolina a la experiencia de empleado, porque en el momento que empiezas a correlacionarlo con el negocio en un sitio donde las direcciones generales ya están, que es el impacto de los clientes en el negocio, es mucho más fácil defender esas inversiones. Justo, me parece interesante hablar un poco de esto porque comentábamos antes, ¿no? Bueno, que España no es un país nórdico y que a nivel cultural pues todavía estamos en algunos temas un poquito ranqueantes, ¿no? Uno de esos temas es precisamente los equipos de recursos humanos y la dirección de recursos humanos, donde en España cuesta mucho que como responsable o director de recursos humanos vincularte a un board o a una dirección general o a un CEO, porque efectivamente te come el día a día de las tareas administrativas y cuesta cambiar un poco la mentalidad de tu responsabilidad o convencer a tu board o a tu CEO de que tu responsabilidad puede tener un impacto mucho mayor en el negocio del que a priori se piensa. Y claro, esto hay una dicotomía, porque los boards y los CEOs piensan y hoy dicen, no, es que el corazón de nuestras compañías es el talento y con nuestro talento va a hacer que crezcamos, pero luego a estos boards y estos CEOs les cuesta entender cómo pueden dar alas o invertir en un área de people, recursos humanos, para fomentar y mejorar todo esto que supuestamente es su corazón, que es sus equipos, ¿no? Y no estar todo el día hablando de negocio, clientes, facturación, rentabilidad. Entonces, ¿cómo puedes recomendar o qué prácticas puedes recomendar que hayas visto, que hayas trabajado con clientes para estos directores de recursos humanos o estos managers de recursos humanos que puedan cambiar en su enfoque, en su ownership, en su job description, en su speech a su board, para que puedan convertir lo que hoy están reportando, más métricas administrativas o operacionales, a darle un enfoque a su speech o su narrativa para su CEO, en donde el CEO pueda entender el impacto que pueden tener esos equipos de recursos humanos en el negocio de la compañía? Uh-huh. Yo creo que ahí has tocado una pata muy importante, ¿no? Y es cómo generas esa credibilidad y cómo generas un cambio de rol en las figuras de recursos humanos para ganarse esa credibilidad en el comité de dirección, ¿no? Al final, si tú hablas en el lenguaje del negocio, como decíamos antes, si hablas de indicadores de negocio, esto te ayuda, ¿no? Pero también tienes que dejar de... Las cosas que comunicas o que haces desde recursos humanos tienen que ser diferentes para que te perciban de manera diferente. Si tu trabajo es rellenar informes, hacer comunicación interna, solicitar subvenciones y gestionar nóminas, vas a seguir siendo alguien poco relevante o se te va a ver poco relevante para el negocio. Es muy fácil decir que la clave está en el talento, como decías, ¿no? Hay muchos directivos que se llenan la boca, ¿no?, hablando del talento, pero luego, a la hora de la verdad, el empleado es el último de la cadena de prioridades dentro de lo que sucede en las compañías, ¿no? Entonces yo... Lo que he visto en los comités de dirección y en este nivel de la gente que lo está consiguiendo es, por una parte, como hablábamos, teniendo un modelo de medición y cambiando el discurso, hablando más de propósito, de desarrollo de talento, de gestión de talento y no tanto de la parte administrativa de tener trabajadores que hagan una tarea, ¿no? Aquí hay otro tema interesante que es la inteligencia artificial, ¿no? que podríamos correlacionar con esto. Cuánto miedo hay en todos los puestos de trabajo, pero también en recursos humanos de, uy, es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Yo pienso, qué maravilla, que os quite toda esa carga administrativa para poder poner el foco. Mira, una amiga personal ya, ¿no?, directora de talento y cultura y de personas en una organización importante en este país, me decía... Es que, Elisa, yo estoy muy frustrada, ¿no? Porque al final estamos hablando de que vamos a reclutar talento, que vamos a cambiar las cosas y tal, pero estamos haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Y tenemos que empezar a hacer cosas diferentes y conectar de manera diferente con el talento, ¿no? Entonces yo creo que es cambiar el discurso y tener indicadores que permitan hablar de ese mayor aporte al negocio que no es administrativo, sino que verdaderamente puede conseguir eficiencia, ¿no?, a la hora de desarrollarlo. Y esta directora de recursos humanos me decía, jolín, es que si la inteligencia artificial nos quita toda esa capa administrativa, podemos dedicarnos a lo que verdaderamente aporta en valor a las personas, a entender y gestionar. ¿Y cuáles son, por entrar, ¿no? Porque, claro, yo me imagino grandes empresas, ¿no?, donde recursos humanos pues tiene una cantidad de marrones infernal, ¿no? Temas administrativos, temas de nóminas, temas de deudas con empleados, tema de despidos, que al final pues son temas... son marrones, ¿no? En una matriz de urgencia y de importancia, pues son cosas que pueden ser muy urgentes y poco importantes, ¿no? Y hablemos de ejemplos, ¿no? ¿Cuáles serían 1, 2, 3, 4 métricas que directores de recursos humanos que quieran
empezar a participar más en la estrategia y tener más un impacto en el negocio a través de trabajar en estrategias que mejoren la experiencia de los empleados, ¿cuáles son esas métricas? ¿De las qué métricas tiene que hablar a su CEO? Vale, fenomenal. Es como un poco cambiar las métricas de recursos humanos a métricas de negocio. Y dentro de métricas de negocio, yo la principal que destacaría es cuál es el impacto en la satisfacción o la vinculación de los clientes y cómo eso está correlacionado con la satisfacción y vinculación de los propios empleados que atienden en primera línea. Esto puede ser dependientes de tienda, camareros en un restaurante, gente que atiende a un contact center, que hay muchísimos, ¿no?, dentro de todo tipo de servicios, o cualquier otro puesto del front, sea un gestor comercial, cualquiera de estos puestos, ¿no? Entonces, si empezamos a medir de la misma manera y a tener un modelo paralelo entre cómo medimos la satisfacción y vinculación de este tipo de empleados de primera línea y la de los empleados a los que están atendiendo, empezamos a demostrar que tiene un retorno a la experiencia de cliente. Y lo bueno es que en las empresas ya hay modelos que demuestran el retorno a la experiencia de cliente en el negocio, ¿no? Entonces, esto para mí sería el primero y más importante. ¿Vale? ¿Como por ejemplo? Bueno, la correlación del ENPS, que es el indicador de vinculación de los empleados, con el NPS, que es el indicador de vinculación de los clientes, y esa, a la par, lo correlaciono con los euros que generan esos comportamientos de clientes vinculados a la compañía, ¿no? De hecho, muchas empresas ya miden el NPS históricamente desde hace años y, sin embargo, la parte de talento la están midiendo con indicadores de compromiso de clima laboral. Entonces, no se hablan estos dos mundos. Si no se hablan estos dos mundos, muchos directores de recursos humanos se frustran y me dicen: oye, Elisa, es que cuando llego al comité de dirección a mí no me escuchan, a mí no me hacen caso. Claro, es que no estás hablando en su lenguaje. Ahora, si tú estás hablando de esta es la vinculación de los empleados y si hacemos un mecanismo de correlación vemos que tiene este impacto en los clientes y entonces el otro acaba de hablar del impacto de los clientes en el negocio, entonces todo el círculo empieza a cerrar de una manera relevante, ¿no? Entonces yo diría esta parte y luego hacer pequeños pilotos en los que puedas tener mediciones concretas. Oye, vamos a probar a mejorar estas condiciones de flexibilidad y empoderamiento, por ejemplo, en este grupo o en este colectivo de la compañía, y vamos a medir su productividad, su capacidad de innovación, y podríamos buscar métricas del tipo número de innovaciones, por ejemplo, un equipo de tecnología que son capaces de desarrollar en X tiempo, número de horas eficientes que invierten en hacerlo, si hablamos en términos de productividad, ¿no? Entonces yo creo que lo sobre todo es buscar nichos concretos donde puedas aterrizar esas métricas en términos de productividad y satisfacción, vinculación de clientes o euros. Creo que es interesante el approach, ¿no? Que al final es probar a... Si recursos humanos intenta coger ownership sobre métricas de productividad o de negocio y aplica estrategias, acciones para mejorarlas, puede efectivamente empezar a defender más ese modelo de impacto, ¿no?, que puede tener recursos humanos sobre equipos. A mí me parecía interesante, Elisa, también has hablado de flexibilidad, que antes hemos estado hablando un rato, ¿no?, sobre este tema, y es un tema que ahora mismo está muy candente, ¿no? Te iba a decir que es trending topic, ¿no?, lo de la flexibilidad, y justo lo que has dicho. Efectivamente, es trending topic, o sea, y cuéntanos tu experiencia. Al final hizo consultora de experiencia de empleado y cliente, correlacionáis la experiencia de empleado y cliente, trabajáis con equipos de recursos humanos con grandes empresas en este país y habéis vivido la transición de pre-COVID, COVID y ahora, ¿no? Con todas las conversaciones que están yendo alrededor de la flexibilidad. ¿Cuáles son para ti, trabajando con los grandes clientes que me han dicho que trabajas, los hot topics ahora mismo en relación a la flexibilidad? ¿De qué están hablando hoy las empresas en relación a la flexibilidad? Mira, esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque efectivamente esto es como cuando en la pandemia decían quién ha hecho más por la digitalización de las empresas, ¿no? El de marketing digital, el CEO de la compañía o el propio COVID, ¿no? Pues ha pasado lo mismo con la experiencia de empleado, que le ha dado su sitio legítimo y que ha puesto en tela de juicio las medidas de flexibilidad y especialmente de teletrabajo, ¿no? Claro, la flexibilidad, dependiendo a quién se lo preguntemos, lo podemos entender de una manera o de otra, ¿no? Y esto lo hemos visto mucho cuando hablamos con los directores o directoras de recursos humanos. No, es que nosotros somos súper flexibles, aquí puedes entrar de 7 a 9 y salir de 5 a 7, ¿no? Y dices, bueno, flexibilidad entendido por determinados perfiles o por lo que la gente exige ahora no es eso, ¿no? Flexibilidad es el poder teletrabajar desde determinados sitios, ¿no? Y esto plantea debates interesantes, ¿no? El primero es 2-3
híbrido, teletrabajo, que se pierde toda la cultura. Yo creo que ha habido un poco experimentación, ¿no? A lo largo después de la pandemia había un periodo de experimentación de varias fórmulas, ahora se habla de la vuelta atrás, ¿no? De estas empresas que están volviendo otra vez al presencialismo, ¿no? Y la gente dice, uy, es que si estas empresas que son famosas están volviendo atrás, me lo han dicho ya varios directores de recursos humanos, pero lo que intentan realmente es justificar algo en lo que creen ellos y su comité directivo, que es que no se cree en el teletrabajo entendido como que hay una falta de control y que los empleados son vagos por naturaleza, ¿no? Yo creo que ahí está la premisa de base. Entonces yo creo que has tocado la llaga ahí. No es tanto hablar de si son 2 días o son 3. Mira, por ejemplo, en IZO, como empleados tenemos una medida de flexibilidad que a mí me parece llamativa y que no he encontrado en muchas empresas, ¿no? Y es que más allá de que tenemos un 3-2, los días que trabajamos en la oficina, la jornada de oficina solo la tenemos que cumplir hasta las 2:30 de la tarde. Eso quiere decir que comemos y podemos recoger a nuestros hijos, no cogemos el atasco de las 6 de la tarde. Entonces es una flexibilidad entendida de manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo hay un reto que es cuál es la fórmula que encaja mejor con la cultura de mi empresa, con el tipo de empleados que tengo y un tema muy importante, con el tipo de empleados que quiero atraer. Y aquí hay un reto importante, ¿no? Porque las empresas están en proceso de cambio, ¿no? Todo esto ha generado un proceso de cambio, grandes grupos tradicionales están queriendo evolucionar a organizaciones más líquidas, con otro tipo de propósito, pero tienen que transformarse estructuralmente y necesitan atraer un talento que demanda una flexibilidad que no es la que los managers que hay en esa empresa que quieren el control buscan, ¿no? Y entonces ahí, para atraer a este talento, tenemos que buscar fórmulas que no sean café para todos, ¿no? Yo creo que esto es una de las claves de la flexibilidad, porque, por ejemplo, trabajamos con una compañía, ¿no? Con Alsa, y me acuerdo que decíamos, claro, ¿qué pasa con la gente que conduce los autobuses? O con la gente que está atendiendo en las taquillas a los clientes. ¿Es que esta gente no tiene derecho a teletrabajar? Pues a lo mejor no puede teletrabajar por su propio fin, pero hay que buscar la flexibilidad entendida y declinada en esos colectivos de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que es reto número 1, elegir cuál es la fórmula que encaja con esos 3 vértices, la cultura de mi compañía, el talento que tengo a día de hoy y que quiero retener, porque hay gente que igual lo que quieres es que se vaya, porque no encaja ya dentro del modelo, incluso he visto que se facilitan jubilaciones anticipadas, ¿no? Y el talento que quiero atraer, que muchas veces se habla, no me gusta hablar de las generaciones porque es un poco estereotipar, pero se habla de generación alfa, ¿no? Esta gente que lo único que quiere es trabajar a media hora de su casa y no tener que ir casi nunca a la oficina y no sé qué, ¿no? Bueno, cuando hablas realmente en profundidad, y nosotros hemos hecho benchmark de talento externo de estos perfiles generacionales, lo que te das cuenta es que esa gente se vincula sobre todo con un propósito, con un empoderamiento y con una flexibilidad bien entendida. Pero no es que sean unos vagos que lo que quieran es no trabajar, ¿no? Y muchas veces es romper un poco cuál es el modelo para estos, como decía, 3 vértices de la compañía, cómo lo capitalizo dentro de mi compañía, cómo lo cuento hacia afuera de manera auténtica, genuina y creíble, y cómo facilito que colectivos que naturalmente no pueden teletrabajar tengan una flexibilidad bien entendida en la medida que sus colectivos puedan, ¿no? Entonces yo creo que la flexibilidad tiene muchas aristas, ¿no? Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, mira, lo comentábamos el otro día, ¿no? El modelo de Shakers es muy interesante porque al final justo os dedicáis o estáis especializados, me comentabas, en la parte de talento tecnológico. Uh-huh. Ostras, es que en todos los proyectos que hemos trabajado en experiencia de empleado, el gran caballo de batalla está en el talento joven o en el talento tecnológico, precisamente por esa demanda de flexibilidad y esas empresas de toda la vida que les cuesta cambiar estos posicionamientos, ¿no? Entonces, me parece un proyecto interesante porque es cómo podemos facilitar una propuesta de valor adecuada para estos perfiles que pueden ser más freelance, pero que estas empresas no se estén perdiendo la posibilidad de engarzar esas piezas, ¿no? Que complementan el talento que tienen dentro de las compañías y que, como hablábamos, con su propuesta de valor actual no pueden retener, ¿no? O no pueden atraer. 100%. Justo, Elisa, antes hablábamos de esto, ¿no? En el sentido de que nosotros nos encontramos con diferentes casuísticas en compañías, ¿no? Compañías que están empezando a entender que, como estabas diciendo, tienen que aplicar políticas de flexibilidad diferentes para los diferentes colectivos de la empresa que se adapten a las diferentes dimensiones que tú justo has descrito. En el ámbito tecnológico, en especial, ¿no? Y las compañías más tradicionalistas lo que están entendiendo es que efectivamente los 2 colectivos para los que más problemas están teniendo a la hora de captar talento es el talento más joven y el talento más tecnológico, porque efectivamente pues con sus políticas más tradicionalistas que les cuesta por cultura cambiar, por la política de control que comentabas, pues les cuesta mucho captar talento. Y efectivamente nos encontramos con empresas que
están empezando a descubrir que pueden crear una fuerza de trabajo freelance a las que está más permitido, mejor visto, aplicar unas políticas más flexibles y que le están permitiendo así captar el talento tecnológico que necesitan, pero incluso también nos estamos encontrando casos donde son reticentes y nos dicen, joder, es que si yo tengo a mi equipo de tecnología con esas condiciones y les meto perfiles externos de freelance que tienen unas condiciones mucho más flexibles, van a ver brechas. Va a generar una brecha, ¿no? Y en vez de ver el beneficio que tiene, pues la posibilidad de captar nuevo talento gracias al modelo de freelance, o incluso el meter perfiles freelance que aporten conocimiento a sus equipos internos, pues ven esta diferencia y se centran solo en la parte de la brecha, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las empresas y los managers tengan herramientas para convencer a sus culturas o a sus directores que tienen más fricción respecto a la flexibilidad para de que estas fórmulas de flexibilidad tienen que empezar a diseminarse a los diferentes equipos y colectivos que hay dentro de las empresas, adaptarse a la situación de la compañía? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas hay ahora mismo a disposición de las personas que puedan invertir tiempo en su locura del día a día para empezar a implementar? Que es algo que yo mismo muchas veces me pregunto, ¿no? Y me gustaría tener alguna herramienta más en este sentido, que tú seguro que tienes más visibles que yo. ¿Qué herramientas medianamente fáciles? ¿Qué discursos podemos tener que convenzcan a nuestra cultura rígida de que prueben estas iniciativas? Bueno, yo creo que has sacado un tema que es uno de los grandes retos, ¿no?, que tienen las compañías hoy en día, de cómo buscar encajar esas nuevas piezas de puzzle, ¿no?, o que han variado de forma y que ahora parece que no encajan dentro del modelo que teníamos, sobre todo antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? La primera es que hay que entender que el café para todos ya no vale. Pero vamos a dejar incluso la parte de freelance y contratar fuera. El café para todos ya no vale dentro de las compañías, ya no vale decir, tú eres comercial, tienes esta edad y entonces eres de esta generación y llevas tantos años de antigüedad, entonces lo que quieres es esto, ¿no? Tenemos que empezar a entender que hay otras variables que influyen y que a lo mejor Elisa tiene algo más que ver a nivel de personalidad y estilo de vida con su compañero masculino de comercial que lo que tiene que ver con la gente de su área, ¿no? Entonces, primero, café para todos no, con lo cual tenemos que entender, y las empresas, yo creo, cuanto más grandes más, ¿no? Yo vengo de una gran compañía cuando trabajé esos 5 años al principio de mi trayectoria en L'Oréal. Claro, lo que se quiere es procedimentar todo, ¿no? Buscar unas medidas para todos. Y entonces un día de teletrabajo y todos un día de teletrabajo. Y entonces no podemos dar 100% de teletrabajo, ¿por qué pasa con estos que no pueden tener 100% teletrabajo, ¿no? Yo creo que va de entender que el café para todos no vale y de entender que hay que tener una comunicación clara y transparente y co-crear este tipo de modelo de flexibilidad con los propios empleados. Cuando nosotros trabajamos en aterrizar distintos modelos de flexibilidad, por ejemplo, por colectivos, lo que hacemos es trabajarlo con los protagonistas. En este trabajo que te decía en Alsa, hacemos una sesión con los propios conductores y decimos, vosotros no podéis teletrabajar, pero ¿qué podría ser? Empezamos a construir distintas alternativas y entonces proponemos hacer un piloto a las compañías. Oye, haz un piloto. Mira, a ver, en estos conductores que les vas a aplicar esta medida de flexibilidad, que no es teletrabajo, pero a lo mejor es tener la tarde libre o tener, muchas veces nos pedían más planificación para organizarme mi vida. Mira a ver cómo eso dispara el compromiso y cómo eso realmente está teniendo un retorno en la productividad y en la actividad de esta gente, ¿no? Y habla de manera clara para entender que esta empresa quiere dar una propuesta para todos aquellos que se vinculen de una manera más vamos a decirlo así, más fija o menos fija, ¿no? Porque un freelance estaría comprometido pues, por un proyecto o por un tiempo determinado, y entender de que sí, estos freelance van a tener unas medidas de teletrabajo distintas, pero no van a tener todas estas cosas del paquete de beneficios de la compañía que vosotros sí tenéis por ser empleados de la compañía. Entonces yo creo que es buscar un equilibrio y buscar una matriz donde puedas tener los distintos colectivos, y los freelance podrían ser uno de ellos, trabajar con ellos estos modelos de flexibilidad y comunicarlos de manera transparente para que no sea esto lo ha decidido la dirección general o esto lo ha decidido recursos humanos, no, esto es un fruto del trabajo de todos los colectivos y a nosotros siempre nos ha funcionado eso para tener una mayor aceptación de modelos variables o híbridos de flexibilidad para distintos colectivos. Muy interesante. Bueno, podríamos estar toda la tarde, yo creo, hablando. Entonces, nada, sí me gustaría para las personas que nos escuchan, ¿no? Que ahora mismo se quedan con toda esta información y que dicen, vale, ahora yo, ¿qué puedo aplicar, ¿no? En mis equipos, en mi día a día?
claves o takeaways me puedo llevar para mañana intentar tener un impacto en mejorar la experiencia de mis empleados, ya sean freelance, ya sean internos, ya sean híbridos, ya sean más jóvenes, más mayores, de lo que sea. Entonces, te voy a pedir 3 ideas o 3 acciones rápidas que un manager de un equipo pueda llevar a cabo para intentar mejorar la experiencia de sus empleados la semana que viene. Vale, me encanta me Reto. encanta el reto, porque además creo que es muy necesario, así que me gusta que me hagas esta pregunta, y soy una apasionada de la gestión de equipos y el liderazgo, entonces probablemente tenga más de 3, pero voy a intentar pensar en 3 relevantes. Yo creo que lo primero empieza por la escucha, ¿vale? Pero una escucha real. Y una escucha real no es lanzar la encuesta de clima una vez al año, que como manager me llegan los resultados y entonces acciono cosas que una persona lleva arrastrando un año después. Entonces yo lo primero que diría es crear espacios de escucha genuina, proactiva y abierta. Y esto no se puede hacer desde todos los estilos de liderazgo. Primero tienes que ganarte una confianza, ¿no? Yo me acuerdo un director de una gran compañía que me decía, no, si yo tengo aquí la puerta abierta para que los empleados entren a hablar cuando quieran. Digo, ya, ¿y te has preguntado por qué no entra ninguno? ¿No? A lo mejor falta que salgas tú a preguntar, oye, fulanito, ¿qué tal estás? ¿Necesitas algo? Y a lo mejor a la primera no te lo va a decir, pero a la segunda sí. Y la gente se va a ir abriendo y te va a ir diciendo cosas, ¿no? Entonces tienes que generar un clima de confianza para escuchar a tu equipo, pero para mejorar la experiencia de tu equipo porque te interesa de manera real, ¿no? Entonces yo creo que es una escucha más cercana y más desligada del mundo de las encuestas, creando ese clima de confianza. Esto sería la primera pata, ¿no? La escucha. La segunda sería involucrarles en la toma de decisiones. O sea, involucrarles realmente para que se sientan parte del mini propósito que forma cualquier colectivo o cualquier área dentro de una compañía, ¿no? Vamos a suponer que estamos con una empresa que su reto es la movilidad sostenible, por ejemplo. Vale, fenomenal. Pero nosotros que estamos en marketing, ¿cuál es nuestro propósito? Y cómo tú, Elisa, o tú, Jaime, formáis parte de este propósito. Y trabajar mucho también, yo creo que es algo que es gratis y es muy fácil y sorprende por qué se hace tan poco, es el reconocimiento. Falta muchísimo reconocimiento para los equipos para que verdaderamente quieran vincularse. Y yo siempre creo en la revolución de las pequeñas cosas. Esto no va de un gran programa de reconocimiento, de ponerlo en LinkedIn, de comunicarlo a toda la compañía. Esto vale que si, Jaime, tú has trabajado para mí en un proyecto y yo sé que ha sido un proyecto retador en el que has estado esfuerzo, enhorabuena, Jaime, gracias por lo que has dado, porque sin ti esto no hubiera sido posible. Acostumbrarnos a estos pequeños reconocimientos del día a día cambian muchísimo la experiencia de empleado, ¿no? De hecho, alguien me preguntaba el otro día, oye, Elisa, ¿tú por qué crees que la gente se va de las empresas o cuál es el principal motivo que ves en las entrevistas de salida, ¿no? Hay una doble moral, porque una cosa es lo que se dice en la entrevista de salida políticamente correcto y otra cosa es la realidad. Cuando rascas un poco, la mayor parte tiene que ver con la relación que se establece con los propios managers. Por falta de confianza, por falta de comprensión con la realidad de una persona. Y al contrario, lo que la gente recuerda de cuando se va de las compañías no es la compañía, no es las condiciones, no es el paquete de beneficios, es cómo me hizo crecer esta persona, cómo reconocía mi trabajo y cómo sentí que mi tiempo dedicado a esa persona y a su mini propósito merecía la pena, ¿no? Entonces, escucha continua y clima de confianza, crear este clima de empoderamiento en la toma de decisiones y en el día a día para que se sientan parte de ese propósito, y establecer el reconocimiento en los pequeños actos, en las pequeñas cosas. Yo te aseguro que cualquier manager que a partir de mañana esté haciendo eso, aunque sea a pequeña escala, generará un gran cambio en la vinculación de sus empleados con la compañía y con él o ella en particular. Pues nada, me lo llevo, me lo apunto y me parece súper interesante el approach. Así que nada, muchísimas gracias, Elisa. Gracias a vosotros. Encantado de charlar, ya te digo, me apasiona este tema, podríamos estar aquí toda la tarde, pero bueno, creo que han salido ideas súper chulas, así que nada, muchas gracias y a seguir invirtiendo en mejorar la experiencia de los empleados. Muchas gracias a vosotros, Jaime, enhorabuena por el modelo. Gracias. Dance all night long. You listen me break.